noches. Doy la bienvenida a ustedes con todo gusto una vez más al Colegio Nacional para tener una nueva mesa con relación al ciclo de pensamiento jurídico contemporáneo. En esta ocasión deseo agradecer muy efusivamente al doctor Enrique Díaz Aranda que haya coordinado la mesa correspondiente a monopolios y derecho penal. Formarán parte de la mesa tres distinguidas personalidades cuya presentación hará el propio doctor Díaz Aranda, pero en nombre del Colegio Nacional y en nombre propio deseo hacer presente mi gratitud por la destacada participación de quienes hoy nos acompañan. Son ustedes bienvenidos. Para esta institución es importante contar hoy con la presencia de distinguidos funcionarios públicos mexicanos que nos van a ilustrar acerca de este importante problema que se relaciona con, como ya dije, los monopolios y el derecho penal. Cuando solicité al doctor Díaz Aranda su intervención en el ciclo de pensamiento jurídico contemporáneo, de inmediato me dijo que uno de los temas más importantes que podemos afrontar en las condiciones actuales del derecho público mexicano es el relativo al de los monopolios. El doctor Díaz Aranda es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y ya he tenido el privilegio de contar con su grata e ilustrada presencia en este mismo colegio. También hemos participado, y ha sido asimismo una gran satisfacción para mí, en otras mesas redondas, en otros espacios académicos, pero tenía que estar presente él aquí y planteándonos este tema que es de vanguardia por lo que respecta al derecho penal, también al derecho económico e incluso al derecho administrativo, pero, y no puede ser de otra forma, asimismo al derecho constitucional. En el caso de los monopolios, la Constitución de 1857 ya preveía disposiciones relacionadas con la proscripción del monopolio. Es interesante ver cómo, al mediar el siglo XIX, se tenía ya una clara concepción de los daños que ocasionaba a la economía y a la sociedad la existencia de un proceso de acaparamiento en el orden económico. Decía el artículo 28 en 1857, no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a título de protección a la industria. Esta era la primera parte. A esto, en 1917, 60 años después, solo se agregó una expresión complementaria, prohibiendo también la exención de impuestos, considerándose que ésta podía, a su vez, formar parte de un beneficio indebido que pudiera favorecer en la libertad de competencia a alguna corporación o a alguna entidad productiva determinada. La segunda parte del precepto, en 1857, también se refería a las excepciones en cuanto a lo que no se consideraba monopólico, como era la acuñación de moneda, que podía corresponder al Estado, o el Estado podía inclusive concesionarla, a los correos, a los privilegios que por tiempo determinado se concediera a inventores o perfeccionadores de alguna mejora. Esto también pasó a 1917, agregándose, por supuesto, nuevos elementos que se derivaban de los avances tecnológicos. Además de los correos a los que se hacía alusión en el año 57, fueron incorporados los telégrafos y en general la radiotelegrafía. Pero también se previó ya la emisión de moneda por parte de un banco único
federal y con la orientación social que la Constitución planteó a partir del 17, se señaló entre las excepciones por lo que respecta a los monopolios lo que pudiera corresponder a la organización de asociaciones de trabajadores y de sociedades cooperativas. Por otra parte, se acentuó el aspecto punitivo con relación a las prácticas monopólicas, señalándose que quedaba prohibido todo acto o procedimiento que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción, industria, comercio o servicios al público. Todo acuerdo o combinación de cualquiera manera, dice, que se haga de productores, industriales, comerciantes y empresarios de transporte o de algún otro servicio para evitar la competencia entre sí u obligar a los consumidores a pagar precios exagerados. Finalmente se decía que quedaba prohibido todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. El artículo 28 constitucional en materia de monopolios ha sido objeto de 10 reformas, todas relativamente recientes. El ciclo de reformas comenzó en 1982. Se ha acelerado el proceso de actualización de este precepto. Las más recientes, por ejemplo, fueron adoptadas en 2013, cuando fueron promulgadas 2, 2014, 2015 y 2016. De esta manera, 5 de las 10 reformas introducidas al precepto constitucional se han llevado a cabo justamente en los 5 años más recientes. Entre estas reformas sobresale la que estableció la Comisión Federal para la Competencia Económica. Hoy tendremos aquí entre los distinguidos participantes a la presidenta de esta comisión, a quien doy la bienvenida, así como estará representado el subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo, y está presente con nosotros también el magistrado del Poder Judicial, Aguilar López. A los tres, que ya di la bienvenida y ahora la reitero de manera muy efusiva y cordial, y al doctor Díaz Aranda, les agradezco su presencia en el colegio porque las reflexiones que van a hacernos con relación a la forma como el sistema jurídico mexicano combate los monopolios forma parte de uno de los más importantes aspectos, no solo, como ya señalé, del derecho económico y del derecho penal, sino también del derecho social. Ese es el enfoque que recibió este aspecto de la Constitución desde 1857 y que fue reiterado en 1917 y que hoy, gracias a la presencia de tan distinguidos ponentes y a la coordinación de uno de nuestros más eminentes penalistas, no solamente es un penalista en el orden jurídico, es también un penalista en el orden filosófico. El doctor Díaz Aranda hace teoría del derecho penal, hace derecho penal estricto sensu y hace con este ensamble todo un aporte que lo caracteriza como una autoridad en la materia en México y en el extranjero. Es un privilegio, además, haber conseguido que estuviera con nosotros hoy porque efectivamente es muy solicitado por otros públicos, no solo en nuestro país, sino también en Europa y en América Latina. De manera que, doctor Díaz Aranda, muchas gracias
por su presencia. Muchas gracias por haber invitado a tan distinguido elenco de participantes para esta mesa. Y muchas gracias nuevamente a quienes están aquí presentes y a los que nos hacen el favor de seguirnos a través de las redes sociales y en particular de Internet. Estoy seguro de que vamos a tener una velada muy ilustrativa y de que vamos a ver cómo están funcionando nuevas instituciones mexicanas que permiten que nuestro sistema jurídico esté en el mismo nivel de desarrollo, y estoy suponiendo que en algunos aspectos vamos incluso a la vanguardia con relación a estos tan importantes temas del derecho, de la economía y de la protección de la sociedad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Para mí es un verdadero gusto y un honor que mi distinguido y querido amigo, el doctor Diego Valadez, me haya invitado a participar en este ciclo, el cual preside él junto con otro gran maestro, el doctor Héctor Fix Zamudio, a quienes debo mucho de mi formación profesional desde la licenciatura y después en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sin duda alguna, para que un país pueda crecer con estabilidad, con equidad, se requiere que haya un crecimiento económico. Nosotros sabemos que el país durante mucho tiempo tuvo graves problemas de proteccionismo que probablemente hicieron que su industria, lejos de colocarse en niveles de competitividad que nos llevaran a niveles internacionales, lejos de eso fue una economía muy, muy protegida, que también se vio un poco complicada por la falta de tecnología, derivada de la falta de una ciencia que estuviera potencialmente desarrollada a través de un sistema de educación que formara aquel grupo de científicos que llevara a esta ciencia a su aplicación en tecnología que nos ayudara a todos estos niveles y estos estándares de economía que nos pudieran colocar en un primer nivel como lo permite la riqueza de este país. Pasado esto, y a pesar de esto, desde el constituyente de 57, como lo ha dicho el doctor Valadez, también se preveía otro tipo de problemas u otro tipo de engranes que eran necesarios para una buena economía, para una sana economía: la libre competencia, evitar los monopolios, un derrotero que también tuvo el constituyente de Querétaro y que también ha venido teniendo una serie de fortalezas, de desarrollos a nivel internacional. Por ello es que esta importancia de la libre competencia dio lugar a una gran institución que es la Comisión Federal de Competencia Económica, y que en su reciente fase ha tenido verdaderamente grandes logros que nos va a mostrar quien la dirige hoy en día. Es la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, Alejandra Palacios Prieto. Es licenciada en Economía con maestría en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. También es maestra en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Previo a su cargo actual en la COFECE, se desempeñó como directora de Proyectos de Competencia y Buen Gobierno en el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, siendo responsable de los proyectos de investigación en temas de regulación económica, telecomunicaciones y contrataciones públicas, entre otros. Asimismo, fungió como consultora de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, COFETEL, y del IMSS para realizar proyectos de investigación y evaluación derivados de convenios de colaboración entre estas instituciones y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE,
Ha sido consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Es la primera mujer en presidir la Autoridad de Competencia en México. Desde junio de 2016 es vicepresidenta de la Red Internacional de Competencia, ICN, por sus siglas en inglés, organismo que agrupa a más de 130 agencias de competencia alrededor del mundo, y a partir de 2017, miembro del Buró del Comité de Competencia de la OCDE. En 2014 y 2017, la revista Forbes la distinguió como una de las mujeres más poderosas en México. Y en 2012, la revista Expansión como uno de los perfiles profesionales destacados que integran la lista de las 30 promesas en los 30. Es miembro del International Women Forum, capítulo México. En el ámbito académico, ha sido profesora y coordinadora académica del Departamento de Economía del ITAM. Como pueden ustedes ver, estamos ante una de las máximas autoridades para que nos ilustre sobre este tema. Por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Valadez, por invitarnos a compartir el tema de competencia económica en este ciclo de pensamiento jurídico contemporáneo. Encantada de la vida de compartir mesa con quienes nos acompañan. Traía yo una presentación que no sé dónde quedó, pero no importa. Vamos a platicar. ¿Qué es la competencia económica? Eso es lo más importante para poder poner en contexto el trabajo de la comisión. En su concepción más básica, la concepción económica es el conjunto de acciones que toman las empresas para ganarse las preferencias del consumidor. Eso implica que las empresas rivalizan entre sí para ganarse las preferencias del consumidor, y eso solamente existe cuando hay condiciones que permiten la libre participación de empresas en los mercados y el libre intercambio. Es decir, si el mercado está cerrado, si las leyes no permiten que haya varios competidores en un mercado, pues las empresas no rivalizan entre sí. ¿Cuáles son los beneficios de la competencia? Los beneficios desde nuestra perspectiva son muy claros: precios bajos, mejores bienes y servicios, mayores alternativas de compra para el consumidor y en general eficiencia en los mercados. Es decir, en la medida en que las empresas rivalizan entre sí, tienen que hacer un esfuerzo por ganarse el favor del cliente, y esto lo hacen ofreciéndonos mejores productos a mejores precios y a mejor calidad. Lo que también es muy importante no perder de vista es que la falta de competencia tiene costos muy altos. Esto tiene que ver con precios altos, baja calidad, poca variedad, falta de innovación, y una cosa que me parece muy importante, que es el privilegio de unos cuantos en detrimento de la mayoría. Muchas veces en los mercados, cuando hay falta de competencia, es porque las propias regulaciones de manera amañada protegen a unos cuantos en detrimento de la mayoría. Entonces, para las empresas y los emprendedores, lo que hace la competencia es que incrementa sus oportunidades de negocio. También las empresas que por un lado compiten son consumidores de insumos productivos, y en competencia también ellos tienen accesos a insumos más baratos, y también les ayuda a nivelar la cancha para que puedan competir unos con otros. Del lado del consumidor, ya lo mencioné, la competencia garantiza bienes y servicios en mejores condiciones de calidad y precio. Y como sociedad, y este es un punto que me parece bien relevante, es que con competencia transitamos de una sociedad de privilegios a una sociedad de derecho y oportunidades, en donde quien gana es aquel que tiene el mérito y aquel que se esfuerza por ser el mejor, no aquel al cual ciertas regulaciones o ciertas políticas públicas o ciertas acciones de algunos en particular les protegen los mercados. Gracias. Ahí está, ¿sí ve? ¿Qué hace la Comisión Federal de Competencia Económica? Bueno, sobre la falta de competencia en los mercados, mencionaría yo que hay tres razones, ¿no? ¿Por qué, digamos, la competencia es tan benévola y por qué en realidad a veces no existe la competencia en los mercados? Básicamente yo diría que son tres razones. La primera de ellas tiene que ver con cuestiones estructurales de los mercados. Es decir, en ocasiones algunas empresas tienen alguna ventaja con respecto a otras, algunas tienen la posibilidad de financiarse, algunas tienen acceso a cierta tecnología, algunas tienen acceso a cierto capital humano, a cierta red logística. Estas ventajas,
Cuando hay competencia, en principio son transitorias, porque en la medida en que otras empresas puedan participar en el mercado, las mejores van eventualmente eliminando a las que vienen atrás. Otra razón por las cuales hay falta de competencia, y esa es transitoria, esa falta de competencia es transitoria. Otra razón por la cual hay falta de competencia tiene que ver con esto justamente que les mencionaba, sobre barreras regulatorias que son dañinas a la competencia. Les pongo ejemplos muy concretos. Está liberalizando el precio de la gasolina, por darles un ejemplo. Y cuando uno va en el estado de Coahuila, por darles un ejemplo, no puede haber una gasolinera a menos de 2 kilómetros de otra a la redonda. ¿Por qué? Porque han decidido que van a proteger a los gasolineros que ya llevaban allá hace tiempo. Y esa regulación lo que provoca es que haya un pequeño coto de poder para una cierta gasolinera a 2 kilómetros a la redonda, en vez de que haya la posibilidad de que se pueda poner una gasolinera a 3 cuadras de la otra. Y como ustedes comprenderán, si hay 2 gasolineras compitiendo entre sí, nosotros como consumidores vamos a tener o mejor precio o mejor servicio. Y como estas regulaciones en el mercado de Coahuila para gasolina encontramos a nivel federal, estatal y municipal para todos los mercados en México, y esas protecciones, esas barreras regulatorias, muchas de esas impuestas desde la autoridad, amañadas con el sector privado, con aquellos privilegiados, pues genera que haya falta de competencia en los mercados. Y la tercera razón de falta de competencia en los mercados son conductas de las empresas que realizan justamente para, en vez de rivalizar, ganarse el mercado. Y estas son las que están sancionadas en la Ley Federal de Competencia Económica. La Ley Federal de Competencia Económica sanciona 2 tipos de prácticas que aparecen en la lámina: prácticas monopólicas absolutas y prácticas monopólicas relativas. Las prácticas monopólicas absolutas, y es en el tema en el que me voy a concentrar hoy, son aquellas prácticas que lo que provocan es que las empresas, en vez de competir entre sí, se pongan de acuerdo para manipular el mercado, porque la competencia, como decía yo, es la rivalización entre las empresas. La falta de competencia es ponernos de acuerdo para extraerle al consumidor lo más que podamos. Las prácticas monopólicas relativas son aquellas prácticas en donde es una empresa que tiene mucho poder de mercado, le llamamos en competencia poder sustancial de mercado, que ocupa ese poder para desplazar a sus competidores del mercado. Es una empresa tan grande, con tal presencia, que hace prácticas comerciales normales, pero que con tanto poder de mercado simplemente desplaza a los pequeños. Entonces, empresas muy grandes tienen que tener mucho cuidado de cómo usan su poder. Otra atribución que tenemos en la Ley Federal de Competencia Económica es el análisis de concentraciones. Esto es cuando 2 empresas que pertenecen a un mismo mercado se quieren fusionar. Si su transacción vale X cantidad, de acuerdo a un umbral fijado en la Ley Federal de Competencia, antes de fusionarse tienen que pedir permiso a la autoridad para fusionarse, porque la suma de estas 2 empresas puede generar un oligopolio o un monopolio en el mercado. Supongamos que tenemos una empresa A que tiene el 40% del mercado y una empresa B que tiene el 50% del mercado en el mercado de las sillas, por dar un ejemplo. Si ellas se fusionan, lo que van a provocar es que en conjunto tengan el 90% del mercado, es decir, tienen la posibilidad de fijar el precio sin que ningún consumidor y ningún competidor pueda hacer nada al respecto. Ese tipo de fusiones pasan por el análisis de la Comisión de Competencia. Y además de aplicar la ley de competencia, también nos tomamos muy en serio el papel de ombudsman de la competencia, es decir, somos promotores de la competencia. Nosotros no somos los responsables de cómo se regula el mercado de las gasolinas, ni el mercado del transporte aéreo, ni el mercado de los ferrocarriles, y no somos los responsables de protección al consumidor, y tampoco somos los responsables de poner las leyes en el sector financiero y demás. Eso hay reguladores sectoriales que se dedican a imponer esas reglas. Lo que sí hacemos nosotros es promover que esas reglas y esas políticas públicas que hacen las demás autoridades sean pro-competitivas. En términos de prácticas monopólicas absolutas, que es en lo que me voy a concentrar el día de hoy, la definición es aquellos acuerdos entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea manipular el precio, es decir, en vez de competir nos ponemos de acuerdo y decidimos si bajamos el precio, si subimos el precio, si acomodamos el precio, si hacemos un alza en 3 tiempos, en 2 tiempos, etcétera. Manipular la oferta o la demanda y segmentar mercados. Tú atiendes
de esta parte del país hacia arriba, yo atiendo de esta parte del país hacia abajo, tú atiendes de esta calle a la derecha, yo atiendo de esta calle a la izquierda, tú atiendes a las tiendas de este tipo, yo atiendo a las tiendas de otro tipo, tú le vendes al IMSS, yo le vendo al ISSSTE y tú le vendes a Petróleos Mexicanos, etcétera, etcétera. Colusión en licitaciones públicas, que desde el punto de vista de la Comisión de Competencia son pues lo más dañino que hay en el mercado, porque por un lado están realizando una actividad ilícita, que es coludirse, que es ponerse de acuerdo para no competir, y por el otro lado lo que están haciendo es extraer rentas, pero no de los consumidores, sino del erario público. Y ahorita les pongo unos ejemplos concretos. Y a raíz de la nueva Ley Federal de Competencia Económica del año 2014, también se considera una práctica monopólica absoluta aquel intercambio de información entre competidores que tenga como objeto o efecto cualquiera de las anteriores. Es decir, si yo estoy en una cámara empresarial y intercambio información con mis competidores sobre qué precios vas a poner tú y qué precios voy a poner yo, eso es una práctica monopólica absoluta. Las prácticas monopólicas absolutas, como les comentaba yo, son las más dañinas al mercado. La OSD estima que cuando un mercado está cartelizado, cuando hay empresas que en vez de competir están coludiéndose y están fijando precios o repartiéndose mercados, los precios que pagamos nosotros los consumidores pueden tener sobreprecios de entre 10 y 20%, luego les voy a contar ahora unos ejemplos y en nuestras estimaciones hemos tenido casos de sobreprecios de hasta el 50% en algunos productos. También las prácticas monopólicas absolutas desde la perspectiva de la ley y de la economía siempre causan un daño al consumidor. Por darles un ejemplo, una práctica comercial pudiera ser que una empresa le dice a la otra, yo te voy a vender a ti un producto, pero te lo voy a vender a ti para que tú lo comercialices, pero solamente puedes comercializar mi producto. Esa es solamente puedes comercializar mi producto. Esa práctica puede o no generar daño al mercado, porque a lo mejor el comercializador final se pone de acuerdo con el que está más atrás en la cadena y fijan un precio de venta que puede ser atractivo para el consumidor. Pero cuando las empresas se ponen de acuerdo para fijar precios y para segmentar mercados, siempre hay un daño al mercado. No hay manera de que estemos mejor cuando las empresas, en vez de competir, se ponen de acuerdo para extraernos rentas. Y como es la práctica más dañina al mercado, es la práctica que más se sanciona en la Ley Federal de Competencia. Y hay sanciones de dos tipos, las administrativas, en donde las empresas pueden llegar a pagar hasta el 10% de sus ingresos, y las personas que participaron a cuenta de la empresa pueden quedar inhabilitados para ejercer su profesión por 5 años, y también hay sanciones penales, y esto es, me imagino yo, el tema que estarán comentando mis colegas de mesa. Las sanciones penales son entre 5 y 10 años de prisión y multa entre 1,000 y 10,000 pesos diarios, y corren por dos vías. Es la vía administrativa, en donde las sanciones las impone el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, y la vía penal, en donde la Comisión presenta una querella ante el Ministerio Público y el Ministerio Público persigue ese delito, y ya serán, digamos, esas instancias las responsables de emitir las sanciones penales. Un poquito de historia. La política de competencia en México inició en 1992, ahora que está de moda el Tratado de Libre Comercio, pues la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pues justamente una de las instituciones que surgió a raíz de la negociación del Tratado de Libre Comercio fue la Comisión Federal de Competencia. En ese entonces se llamaba COFECO, y la idea era pues tener una institución que protegiera de los monopolios a los mercados en México. Y hay un capítulo de competencia en el Tratado de Libre Comercio, en donde, como parte de la firma del tratado, el gobierno mexicano se comprometía a emitir una ley federal de competencia económica, el legislativo, y a crear una institución responsable de velar por esa ley. La ley inició creando una institución relativamente frágil, en el sentido de que la comisión no tenía muchos dientes, como se le dice, porque sus capacidades de sanción y sus capacidades de investigación eran muy pequeñas.
prácticamente dependía en ese momento de la buena voluntad de las empresas que le quisieran confesar que habían realizado una práctica, cosa que es muy complicado que sucede, y las multas eran tan pequeñas que las empresas prácticamente lo que preferían era coludirse o desplazar a competidores, extraer esas ganancias extra normales de nosotros los consumidores y pagar, si acaso, una sanción muy pequeña. La ley sufrió dos reformas importantes en el año 2006 y en el año 2011. La reforma de 2006 creó un programa que se llama el Programa de Inmunidad y de Reducción de Sanciones, que para mí es un tema de la máxima importancia y me parece que es muy moderno, ¿no? En las discusiones hoy en día de si el Ministerio Público puede o no recibir testigos protegidos y cómo los maneja y demás, pues este es una especie de programa de testigo protegido en el sentido de que las empresas se acercan a la comisión, nos comparten información sobre las prácticas que están o que realizaron en su momento y que nosotros estamos investigando, y a cambio de esta información la comisión les reduce sus sanciones administrativas y, como cosa adicional, a raíz de que existe la posibilidad de la sanción penal, esta inmunidad lo que los protege es de que tengan, que pudieran tener una sanción penal. Entonces, el primer programa de inmunidad lo que hacía era una reducción de las sanciones administrativas, y el primero que llega al programa tiene una reducción de sanción del 100%, el segundo que llega al programa tiene una reducción de sanción del 50%, y el tercero en adelante pueden tener reducciones del 30% del total de la multa. El programa de inmunidad ha tenido bastante éxito a raíz de la reforma de 2013, porque, digamos, en la medida en que la comisión va adquiriendo fortaleza, las empresas afuera, cuando se sienten investigadas por la comisión, se acercan a adherirse al programa. Cada vez más tenemos empresas que llegan, es decir, normalmente las empresas llegaban una vez abierta una investigación, y entonces te llega un requerimiento de información y entonces la empresa decía, híjoles, como que me tienen en la mira, mejor me adhiero al programa. Cada vez más, y en la medida en que se va permeando una cultura de competencia y una cultura de cumplimiento de la ley en México, las empresas que van detectando que sus funcionarios van realizando prácticas se acercan a la autoridad y dicen, oye, cometí este error, quiero venir a declarar y pues denme la inmunidad. En el 2011 hubo otra reforma que también fue muy importante porque se permitió la realización de visitas sorpresas y la reproducción de información de esas visitas, es decir, la comisión tiene la facultad de ir a las oficinas de las empresas que se están investigando para copiar los discos duros y también hacer copias de información de la información que está en papel impreso, y la comisión se lleva esa información y esa información la analiza. Y luego también en el 2011 sucedió que las sanciones administrativas se modificaron. Antes había un monto de una multa máxima en salarios mínimos y ahora el monto está en función de los ingresos de las empresas. Eres una empresa muy grande en este país, te portas mal, puedes pagar una multa millonaria, que puede llegar a ser hasta el 10% de los ingresos de la empresa. Y finalmente, en la reforma de 2011, que yo creo que en temas de investigación de carteles económicos es más importante que la última reforma de 2013, se incorporó la sanción penal para las prácticas monopólicas absolutas. Y ahí es cuando quiebra el programa de inmunidad y la gente tiene interés de acercarse. Ya no tanto por el descuento de la multa administrativa, sino por no verse sujeto a que en algún momento dado se le pueda presentar querella ante el Ministerio Público. En 2013 viene una reforma constitucional en donde la Comisión Federal de Competencia se convierte en un organismo autónomo del Estado mexicano y su naturaleza cambia de descentralizado a autónomo y el nombre de la comisión cambia de COFECO a COFESE. Y en 2014 pues se modifica la ley justamente para reflejar en la nueva ley el cambio al artículo 28 constitucional, y una de las reformas que sí venía en la reforma de 2013 es que las sanciones penales antes eran de 3 a 10 años, ahora cambiaron de 5 a 10 años. Entonces, digamos,
el piso de prisión por prácticas monopólicas absolutas cambió de 3 a 5 años. Les quiero platicar sobre algunos ejemplos para poder hacer más tangible el trabajo de la comisión. Este es el caso emblemático de la Comisión Federal de Competencia Económica y es una colusión que duró de 2003 a 2006 y se sancionó en el año 2009. Y son varias empresas que se coludieron para venderle al IMSS suero e insulinas en las compras del sector salud. Y entonces estas empresas lo que hacían es que presentaban posturas en las licitaciones, pero se ponían de acuerdo. Y entonces era como un carrusel, porque en una licitación alguien presentaba el precio más bajo, dos elevaban el precio. Entonces quien presentaba el precio más bajo se llevaba la licitación. Llegaba la siguiente licitación y ese que había presentado el precio más bajo lo subía, y de los dos que habían presentado alto, uno lo bajaba y ganaba. Y luego a la siguiente licitación, los dos primeros ponían precios altos, no ganaban la licitación, el que no había ganado la licitación bajaba el precio y ganaba la licitación, como si fuera un carrusel, y fue una conducta repetida que duró en todas las licitaciones para la compra de suero y insulinas que hizo el IMSS entre los años 2003 y 2006. Fue un trabajo de pues muchísima investigación para poder llevar a cabo este análisis. Las pruebas en este caso son indirectas y normalmente las pruebas, como dicen los americanos, es muy difícil encontrar el smoking gun, es decir, encontrar a dos empresarios hablando enfrente de la autoridad que se están poniendo de acuerdo para segmentarse al mercado es francamente complicado. Entonces, lo que hay que hacer es mucha investigación detrás, ¿no? Y en este caso, la evidencia para sancionar este caso es indirecta, es evidencia económica, es el análisis económico de miles y miles y miles de claves de medicamentos en miles de concursos de licitación para poder encontrar estos carriles en donde uno gana, dos pierden, y luego dos pierden, uno gana, y luego uno pierde, uno gana, uno pierde, y así de manera repetida y de manera repetida en el tiempo. Esta investigación no llegó al Ministerio Público por dos razones que bueno, son relevantes. Una es porque esta investigación se sancionó en 2009 y la posibilidad de presentar querella ante el Ministerio Público la adquirió la Comisión a partir de la reforma a la Ley Federal de Competencia de 2011, entonces no había posibilidad. Y también porque la evidencia en este caso yo creo que no pasa la prueba, bueno, digamos, una de las complicaciones es que la Comisión hace investigaciones y sanciona por la vía administrativa. Y por el otro lado, una vez que elabora una investigación, le entrega ese expediente al Ministerio Público para que el Ministerio Público inicie pues sus investigaciones, ¿no? Y sus investigaciones para ver si también hay un delito penal. Y no necesariamente las pruebas de un expediente son válidas para el otro expediente. Las pruebas penales, la carga de la prueba es mayor. Entonces, digamos, este es uno de nuestros primeros casos emblemáticos y probablemente la carga de la prueba no pasaría el tamiz penal. Pero bueno, la Comisión ha ido fortaleciendo sus capacidades de investigación y en ese sentido pensamos presentar al Ministerio Público los casos más fuertes que tengamos. Bueno, aquí nomás para que se den una idea, la multa fue de 117 millones de pesos a estas empresas y nosotros calculamos el daño al mercado en 679 millones de pesos. 622 millones de pesos. Es decir, las empresas finalmente pagaron una multa menor al daño que nosotros calculamos al mercado. En ese entonces las multas estaban topadas a un monto máximo, entonces tampoco había la posibilidad de cobrarles más a las empresas. Pero lo que sí calculamos es que el precio para la adquisición de insulina que estuvo pagando el IMSS todo este tiempo fue 57% arriba de lo que hubiera pagado si el mercado hubiera estado competido.
Lo que sucedió en este caso es que eventualmente el IMSS decidió, en vez de que cada delegación comprara su insulina, empezó a hacer las famosas compras consolidadas y al momento de agregar la demanda a un nuevo competidor extranjero, le pareció interesante participar en las licitaciones en México, llegó a México, apostó muy agresivo y rompió el cartel. Y ahí es cuando nos dimos cuenta, o cuando el IMSS se dio cuenta y denunció a la comisión de que había estos patrones existidos con anterioridad. Y el sobreprecio pagado en insulina es del 57% en este periodo de tiempo. El siguiente caso es la manipulación de precios entre competidores en el mercado del pollo. El mercado de pollo es un mercado que una de sus características importantes es que es estacional. Entonces, por ejemplo, en épocas, si me paso, me dicen que ya, en épocas de lluvia hay más producción de pollo y entonces el precio baja. En la época de Cuaresma hay menos demanda de pollo y el precio baja. Y en una de esas bajadas de precio, las distintas empresas, Pilgrim, San Antonio, Tyson, Pollos de Querétaro y Bachoco, todos hemos escuchado hablar de estas empresas, decidieron ponerse de acuerdo para frenar la baja en el precio. Y lo que hicieron es que emitieron desplegados, en donde a través de desplegados en el periódico se hablaban entre ellos para ponerse de acuerdo diario a qué precio iban a vender el pollo. Entonces, en las temporadas que duró la colisión, el precio sí bajó, pero no bajó al precio que debería de bajar. Luego también muchas veces nos explicamos en México, nos preguntamos en México por qué los precios siempre suben y los precios nunca bajan, ¿no? Pues no bajan por este tipo de prácticas. Y lo que nosotros calculamos en este mercado del pollo, la práctica duró 2 periodos del año, entre 2008 y 2009, y lo que nosotros calculamos es que el precio por la manipulación en este caso fue del 34%, es decir, el precio debió de haber caído 34% más de lo que realmente cayó si las empresas no se hubieran puesto de acuerdo. Otro ejemplo es la segmentación en el mercado de las administradoras de fondos para el retiro, las AFORES. Todos los mexicanos que trabajamos estamos obligados a ahorrar y a tener una cuenta personalizada e individual, y tenemos que elegir un administrador de fondo para el retiro que sea quien administre nuestros ahorros para que cuando lleguemos a retirarnos nos den ese dinero y con ese dinero podamos retirarnos y vivir decorosamente lo que nos queda de vida. Las AFORES dedican entre el 30 y el 50% de la inversión que hacen para atraer clientes. O sea, el gasto de comercialización de una AFORE equivale más o menos al 30 o 50% de todo el gasto que hace la AFORE. Y las AFORES, como los mexicanos somos poco sensibles a temas financieros, no visualizamos realmente lo que hace, el impacto que hace nuestro ahorro futuro, que nos den medio punto más de ahorro. Entonces, muchas veces las AFORES se ganan clientes a través de te vendo una televisión y vente a esta AFORE, o te doy una plancha y vente a esta AFORE, ¿no? O te doy un dinero y cámbiate de AFORE. Entonces, lo que las AFORES decidieron hacer es dejar de competir por ganarse a los trabajadores y se pusieron de acuerdo justamente para segmentarse el mercado. Y entonces varias AFORES se pusieron de acuerdo, acuerdos bilaterales para decir, durante este periodo de tiempo tú no me robas clientes y yo tampoco te robo clientes. Lo cual en principio suena bien si ese ahorro que ellos tuvieran en sus gastos de comercialización nos los hubieran reflejado a nosotros en menores comisiones por el manejo de nuestro ahorro, o que nos dieran un mayor premio en términos de tasas de interés, pero ninguna de esas cosas sucedió. Es decir, lo que ellos ahorraron se lo guardaron en su bolsa. Entonces ese es otro ejemplo. También una sanción para manipular el precio y restringir la oferta del azúcar. Este es muy parecido al mercado del pollo. Hace 3 años la zafra, la producción de azúcar en México fue inmensa y lo que decidieron hacer las distintas comercializadoras de azúcar es ponerse de acuerdo para retirar azúcar del mercado para que el precio del azúcar no bajara. Y entonces crearon un mecanismo que ellos llamaban mesa de negociación, mesa de venta, en donde ellos se sentaban
y se ponían de acuerdo de cuántos bultos de azúcar cada uno de ellos iba a sacar al mercado. Y de esta manera, en ese año que el precio del azúcar debió de haber caído, pues no cayó lo que debió de haber caído justamente porque se pusieron de acuerdo. Y yo creo que con este ejemplo ya, para no robarme toda la noche. Pero bueno, estos son ejemplos creo que claros de cómo este tipo de prácticas que realizan las empresas tienen impactos reales y tangibles en el bolsillo de los consumidores y cómo pues son la antítesis de la competencia, es ponerse de acuerdo para extraerle rentas al consumidor o al erario público en el caso de las licitaciones, y por qué son conductas graves, sancionadas por la Ley Federal de Competencia Económica y que también pueden ser pues perseguidas en el ámbito penal. Muchas gracias. Sin duda alguna, vivimos en un México convulsionado que nos lleva a estar más preocupados en delitos de gran impacto, como son el homicidio, como son el secuestro. Y hemos perdido la capacidad de ver que hay otro tipo de bienes muy importantes que tal vez en el día a día son lesionados de manera importante. Lo que nos acaba de exponer de manera brillante la maestra Alejandra Palacios nos deja claro cómo es que si en el día a día, en el gasto de una familia, se pagan sobreprecios de un 10, 20 y hasta el 60%, o si se pagan también sobreprecios por servicios en ese rango, pues realmente hay una afectación muy importante en la economía. Esta es la labor de los legisladores, estar atentos a cuáles son los comportamientos que lesionan de manera grave los bienes jurídicos tutelados, es decir, bienes fundamentales para la sociedad que merecen de la protección. Y en ese momento viene una primera regulación que pudiera ser, como se ha expuesto, la administrativa, que pudiera a veces ser eficiente. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales estas prácticas llegan a ser tan lesivas y siguen y se siguen verificando. Y por ello es que el legislador tiene un dilema. ¿Qué hago? ¿Recurro al derecho penal con toda la implicación que tiene? Porque voy a utilizar el instrumento de represión legal más drástico con el que cuento. Voy a privar de la libertad a una persona, es decir, voy a privarlo de un derecho humano. Tiene que ser una conducta tan grave como para que se justifique el uso de ese instrumento legal y la consecuencia que conlleva. Por eso es que en algunos países han preferido no recurrir al ámbito penal y, por ejemplo, en licitaciones públicas, cuando hay cárteles como las que se han descrito en esta mesa, pues los alemanes prefieren entonces irse por la vía de delitos ya conocidos como podrían ser el fraude. Hay otros países que sí han dado el paso y han sancionado penalmente desde hace mucho, como lo es Estados Unidos. Nuestro legislador, como bien se expuso en 2011, decidió dar ese paso. Decidió que la COFECE tendría la facultad de querellarse, llevar esto hasta el Ministerio Público Federal. Y en este momento tienen esa labor, ese gran reto de ir de la mano en una coadyuvancia que ayude a esclarecer cómo es que este acuerdo colusorio entre agentes competidores entre sí llegó a este efecto tan nocivo para que la sociedad pagara un sobreprecio en un producto
o que pagó un producto deficiente o un sobreprecio de un bien o que también pudo haber sido de mejor calidad. Por ello es que ahora en esta transición, este cambio de una Procuraduría General de la República por una Fiscalía, tenemos un doble reto. No solamente ya es de la persecución de este tipo de comportamientos, sino también de un reto que se da en esta nueva fisonomía. ¿Y quién mejor que mi distinguido amigo, el doctor Nader Khoury, quien es abogado por la Universidad La Salle, especialidad en amparo en el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, maestro en Ciencias Penales y doctorando en Ciencias Penales y Política Criminal por el INACIPE, muy pronto doctor. Fue director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. En el servicio público ha sido director general de Organización y Control del Personal Ministerial, Policial y Pericial de la PGR, director general adjunto de Estudios y Proyectos Normativos de la CETEC, director general de Planeación, Capacitación y Difusión de la CETEC, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la PGR y secretario técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Actualmente es director general de Control de Averiguaciones Previas de la PGR. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de la Asociación Mexicana de Derecho Penal y Criminología, de la Sociedad Mexicana de Criminología y de la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Además, es director general del Centro de Análisis y Desarrollo del Derecho, CADE. Es autor del libro La responsabilidad penal del juzgador y coordinador del libro El servicio de carrera en la Procuración de Justicia Federal. Ha publicado artículos en revistas especializadas e impartido conferencias en México y en el extranjero, además de ser profesor universitario. Escuchemos al doctor Jorge Nader Khoury. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues en primer lugar, saludar con mucho respeto y con mucho afecto al doctor Diego Valadez, ex Procurador General de la República. Es un verdadero honor estar con usted en esta sala. Y lo mismo que a mis compañeros de panel. El autor y panelista invitado para participar en este encuentro académico es el doctor Gilberto Higuera Bernal, su procurador de Coordinación General y Desarrollo de la Procuraduría General de la República, quien pues a última hora le fue imposible asistir a esta charla. Me pide ser el conducto para ofrecerles una disculpa y a la vez me pidió, y lo hago yo con mucho gusto, presentarme con ustedes para exponerles algunas ideas de lo que estamos haciendo en la Procuraduría General de la República en materia de investigación de los delitos y también pues cómo está esto vinculado con el caso particular que presentan las querellas o los casos que plantea ante la Procuraduría General de la República la Comisión Federal de Competencia Económica. Me parece a mí muy interesante la conformación de este panel porque por un lado ya escuchamos de manera muy brillante lo que nos expuso la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. Yo les platicaré, como les decía, algo de lo que estamos haciendo en materia de investigación del delito. Está también participando en este panel el magistrado Miguel Ángel Aguilar, que desde luego es un representante del Poder Judicial, y nuestro moderador, Enrique Díaz Aranda, el doctor Enrique Díaz Aranda, que como penalista experto pues ya ha dado algunos conceptos de lo que tiene que ver el derecho penal y la misión del derecho penal en todo esto. Así que me parece muy interesante la conformación de las ideas que van desde la parte administrativa, desde el órgano regulador de la competencia económica, hacia ya la aplicación de la justicia en el Poder Judicial. Y retomo yo una de las últimas ideas que comentó el doctor Díaz Aranda, cuando él nos decía que esto en México se optó porque fuera un delito establecido en el Código Penal Federal y por lo tanto con competencia federal. Y yo agregaría que sí, ciertamente es un delito, pero también un poco, refiriéndome a lo que ya nos estaba planteando la maestra Palacios, es un delito que llega al derecho penal pero de manera un poco condicional.
o condicionada por las razones que vamos a platicar más adelante y que tienen que ver sobre todo con que si bien es cierto que el Código Penal establece un delito concreto con 5 hipótesis que protegen o tutelan la economía nacional, la competencia económica y finalmente los intereses de los consumidores, también lo es que más adelante el Código Penal Federal establece algunas condicionantes a partir de las cuales quienes están involucrados en la comisión del delito pueden no necesariamente ser objeto de la sanción penal. Es decir, si cumplen determinadas condiciones que están establecidas en el propio Código Penal, no se impondrá la sanción penal. Por eso les decía yo que esto es un caso que no se ve frecuentemente en el Código Penal, en donde se establece una conducta delictiva, pero cuya aplicación penal está condicionada o queda condicionada a la eventual acreditación de determinadas condiciones establecidas por la misma autoridad y que por lo tanto eliminarían el carácter delictivo de la conducta o la responsabilidad que podría imponerse. Y esto es una idea interesante, muy interesante, en materia de competencia económica, que además está vinculada al sistema de justicia penal acusatorio. Y es importante señalarlo porque aunque la nueva ley de competencia económica es de 2014, también el Código Nacional de Procedimientos Penales es de 2014. Es decir, aunque ambas leyes se emitieron en la misma temporalidad, sin embargo, por razones que explica el procedimiento legislativo llevado a cabo en uno y en otro caso, son legislaciones que en la parte penal no están completamente alineadas y por lo tanto la alineación de lo que nos establece la Ley de Competencia Económica al sistema de justicia acusatorio tiene que ir dándose precisamente en la interpretación y en la aplicación que se haga en la ley, en el Poder Judicial, de acuerdo a los principios que está estableciendo esta legislación, pero también frente a los principios constitucionales establecidos en el sistema de justicia penal acusatorio. Uno de los cuales es que, a diferencia del sistema inquisitivo mixto, en donde lo que se buscaba era la verdad histórica de los hechos y había un principio de legalidad en el ejercicio de la acción penal, en el sistema acusatorio, a través de la búsqueda del esclarecimiento de los hechos, de la protección del inocente y de procurar que el culpable no quede impune, en realidad lo que se pretende es resolver un conflicto penal a través de la mejor solución aplicable al caso concreto del que estamos hablando. En el sistema acusatorio no se busca necesariamente la imposición de la sanción penal. Esto es algo muy importante y que está, por eso exaltaba yo en este primer momento, lo interesante del planteamiento que se establece en el Código Penal, porque esto permite, así como está establecido, que a través de la búsqueda de la mejor solución al caso concreto se trate de aplicar alguna de las salidas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para no llegar necesariamente a la pena de prisión, o bien también se busque estas condicionantes establecidas en el propio Código Penal para el caso del delito a que se refiere la Ley de Competencia Económica. Así que esto nos establece una gran oportunidad para, en primer lugar, buscar cómo debemos de llegar a las mejores interpretaciones en la aplicación de estas dos legislaciones y entonces de ver cómo vamos a nosotros atender el problema o cómo lo estamos de hecho ya atendiendo, porque tenemos ya un caso en la delegación de la Ciudad de México de una denuncia en materia de competencia económica y cómo estamos viendo nosotros el procesamiento de lo que es la investigación hasta el momento en que ya se va a iniciar el ejercicio de la acción penal en el Poder Judicial de la Federación. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece de manera muy puntual las formas de inicio de la investigación. Una de las formas de inicio de investigación, todos sabemos las más conocidas, las de siempre, que es la denuncia y el acto equivalente, pero también la querella. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales, al hablar del inicio de la investigación, establece que ésta solo puede iniciar cuando se presenta una denuncia, una querella o un acto equivalente. Esto es muy importante porque cuando estamos hablando de este delito, hablamos también de querella de parte. El Código Penal Federal establece de manera muy puntual que el delito que se comete en materia de competencia económica solo puede perseguirse por querella de la Comisión Federal de Competencia Económica, para el caso que estamos hablando en este momento. Es decir, para la persecución penal de este delito necesitamos una querella.
Y evidentemente la querella será presentada. Nos habla aquí de manera genérica por la Comisión Federal de Competencia Económica, pero de acuerdo a la legislación, al estatuto de la Comisión Federal de Competencia Económica, solamente los servidores públicos o integrantes de esa comisión que tienen la facultad de hacerlo son quienes pueden presentar la querella, que es el titular del área de investigaciones, es el secretario, etcétera. Ahí el estatuto de la Comisión Federal de Competencia nos dice quiénes están legitimados o tienen la posibilidad legal de acudir a presentar la querella de parte. Entonces tenemos que cumplir ese primer requisito, que desde luego forma parte también de esa facultad que tiene la Comisión Federal de Competencia Económica de llevarle o no al Ministerio Público algún caso en concreto. Ya nos dijo la comisionada presidenta de la comisión que pues tienen que llevar a cabo un procedimiento administrativo y que en ese procedimiento administrativo ocurren muchas situaciones como la participación de testigos o el otorgamiento de información. Y de tal manera que la Comisión Federal de Competencia aquí va a estar manejando algún criterio y pautas que les permitan ir llegando a la toma de decisiones. Y justamente la existencia de delitos de querella es el reconocimiento de que en ciertos casos se requiere la voluntad de quien puede llevar el caso al agente del Ministerio Público para que se inicie o no se inicie una investigación. De tal manera que la Comisión Federal de Competencia Económica aquí tiene la atribución de decidir cuándo sí va con el Ministerio Público, que no en todos los casos, sino cuando ellos así lo estimen pertinente. Y el Código Penal Federal también nos habla de un componente que está junto con esta querella. Nos dice el Código Penal que además la querella solo podrá formularse con el dictamen de probable responsabilidad. ¿Qué significa esto? En términos generales, cuando la Comisión Federal de Competencia Económica, y espero estar bien, maestra, cuando la Comisión Federal de Competencia Económica realiza una investigación, primero, que es el primer paso, cuando recibe alguna denuncia o toman la decisión de iniciar alguna investigación, pues se hace como un procedimiento administrativo que nosotros podemos conocer, que inicia con una investigación. Quizás nos llame la atención como analogía el procedimiento de responsabilidades administrativas de servidores públicos, todo inicia con una investigación, y si esa investigación concluye con la elaboración de un pliego de responsabilidad, ya inicia otro procedimiento, un procedimiento sancionatorio que se va a llevar a cabo en forma de juicio en la propia comisión. Pero con el puro pliego de responsabilidad, de probable responsabilidad, que es con lo que concluye la investigación que realiza la Comisión Federal de Competencia Económica, ya se puede presentar la querella. Entonces la querella de parte no va sola, sino que tiene que estar acompañada del pliego de probable responsabilidad. Esto es algo muy importante para nosotros como agentes del Ministerio Público porque forma parte del debido proceso. Ustedes saben que también en el sistema acusatorio el debido proceso es una garantía sustantivada al proceso mismo. Si no se cumplen las reglas del debido proceso, propiamente no se puede imponer una sanción penal, porque las pruebas obtenidas o los elementos obtenidos en violación del debido proceso pueden ser nulos o pueden no tener valor convictivo a la hora de plantear los casos en el Poder Judicial. Así que el pliego de probable responsabilidad junto con la querella son elementos indispensables para que la agente del Ministerio Público pueda iniciar una investigación. ¿Qué pasa cuando ya se inicia la investigación? No solamente se da por colmado el requisito cuando se tiene la querella junto con este pliego de probable responsabilidad, sino que, como también la ley lo establece, la Ley Federal de Competencia Económica, pero también el Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí quien es el querellante, en este caso la Comisión Federal de Competencia, participa dentro de la investigación como coadyuvante del agente del Ministerio Público, no necesariamente como víctima, porque aquí es importante precisar que para la ley de víctimas, la Comisión Federal de Competencia no necesariamente adquiriría la calidad de víctima. Este en todo caso sería un tema a desarrollar y discutir en cada caso concreto, porque también se prevén daños que pueden recibir los consumidores, pero lo que sí es cierto es que como querellante es un coadyuvante del agente del Ministerio Público. Y como coadyuvante del agente del Ministerio Público, la Comisión Federal de Competencia tiene también una participación importante dentro de la investigación. En la Procuraduría General de la República lo que hacemos con las investigaciones es que
precisamente porque están orientadas hacia la aplicación de la mejor solución al caso en particular, cumpliendo las condiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, planeamos cada una de las investigaciones. Es decir, el equipo investigador que lo forma el agente del Ministerio Público y las policías que desde el punto de vista constitucional tienen en sí la responsabilidad de la investigación, junto con los peritos, que en este caso deben de ser peritos muy especializados, que se van a apoyar evidentemente en lo que nos está trayendo la comisión en ese pliego de probable responsabilidad, y en los analistas y en general quienes forman parte de un equipo investigador se reúnen periódicamente en una sala de mando ministerial, que son espacios que tenemos acondicionados en todas las delegaciones de la institución, en donde, cumpliendo las debidas seguridades para el flujo y el manejo de la información, ahí se reúne el equipo investigador, intercambian información y van tomando las decisiones que les permitan enfrentar de una manera eficiente y eficaz la investigación desde el principio y luego sostener una teoría del caso cuando ya se decide ir al Poder Judicial de la Federación. En estas reuniones de planeación de la investigación y de seguimiento de la investigación en la sala de mando ministerial, desde luego que participan, pueden participar y queremos que participen los querellantes, porque son quienes nos pueden, además de que pueden hacer valer los derechos que le corresponde según la legislación, que es aportar elementos probatorios, aportar información y demás, pues pueden orientar también con el desarrollo y la planeación de esta investigación. De tal manera que este equipo investigador se está reuniendo en salas de mando ministerial donde están los querellantes, donde desde luego la Comisión Federal de Competencia, en estos casos en particular, tendrá una participación muy importante y finalmente ahí se van tomando las decisiones jurídicas que se tengan que tomar en relación con la investigación. Ahora, ¿qué investigaciones jurídicas? ¿Qué decisiones jurídicas? Y esto también es muy importante comentarlo a propósito de este tipo de delito tan particular. El Código Nacional de Procedimientos Penales, el sistema acusatorio en sí mismo, establece distintas formas de terminar la investigación. Desde luego, una manera de terminar la investigación es a través del ejercicio de la acción penal. Ahí el agente del Ministerio Público considera que tiene la información suficiente para proceder ya en un proceso en contra de una persona, para imputarle la comisión de un delito y eventualmente llevarlo a un proceso penal. Pero existen otras maneras de terminar la investigación. Está el no ejercicio de la acción penal, también muy conocido. Ahí el agente del Ministerio Público ya agotó la investigación, ya hizo todo lo que tenía que hacer el agente del Ministerio Público y las policías, y una vez que no existe absolutamente nada pendiente que realizar, se llega a la conclusión jurídica de que eso que se conoció en esa investigación no es un delito o no hay una probable responsabilidad para nadie. Y a través de la aplicación de algunos criterios establecidos en el Código Nacional, se llega a la determinación del no ejercicio de la acción penal. Pero tenemos dos salidas adicionales que son muy importantes a propósito de este tema también. La primera es el criterio de oportunidad y la segunda es el mecanismo alternativo de solución de controversias. A través del criterio de oportunidad se establecen decisiones de política criminal en cada una de las procuradurías o fiscalías del país, en virtud de las cuales el agente del Ministerio Público, a pesar de que tenga frente a sí la comisión de un delito, puede prescindir totalmente o parcialmente del ejercicio de la acción penal. Y un poco para referirme a un comentario que hacía la presidenta de la comisión. En esta materia es difícil hablar de testigos protegidos porque ellos encuentran una explicación en tratándose de delincuencia organizada. Y este caso difícilmente, imposible, llegaría a delincuencia organizada, entre otras cosas porque no es un delito contemplado en esa legislación. Pero sí existe la posibilidad en las investigaciones de lograr colaboraciones. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las colaboraciones de testigos o de inclusive personas que pueden estar involucradas en la comisión de un delito pueden tener el efecto de fundamentar un criterio de oportunidad o de fundamentar un procedimiento abreviado, de lo que platicaré muy brevemente más adelante. Por lo tanto, qué bueno saber que también en la Comisión Federal de Competencia Económica existe la posibilidad de que hayan colaboraciones y de que hayan personas que puedan facilitar las investigaciones que ustedes realizan, porque esas mismas facilidades pueden desde luego tener un impacto también en la investigación penal y por lo tanto un incentivo
para que las personas colaboren, porque no solamente pueden tener algún beneficio de algún tipo en la investigación administrativa, sino también de manera muy puntual en la investigación penal, si ese fuera el caso, a través del criterio de oportunidad o del procedimiento abreviado. Y tenemos finalmente otra que también en este sentido puede cobrar una importancia mayúscula con el tiempo, porque como les digo, estamos empezando, la ley es nueva, que es el mecanismo alternativo de solución de controversias. El mecanismo alternativo de solución de controversias es una manera de terminar el procedimiento que supone la reparación de un daño y la existencia de un acuerdo en el mejor sentido de la palabra entre quien pudo ser el que cometió la conducta delictiva y en quien pudo resultar afectado. Y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias establece los caminos a los que se puede llegar a un acuerdo reparatorio. Uno de ellos es la Junta Restaurativa. La Junta Restaurativa, que a mí me parece que sería el mecanismo que podría aplicarse en este caso, de manera en un futuro, es la salida que surge cuando hay varias partes en conflicto y esas partes en conflicto se reúnen para llegar a un acuerdo en común que pueda satisfacerlos a todos. El mecanismo alternativo de solución de controversias, al final del día, lo que pretende es una justicia restaurativa, en donde todas las partes queden satisfechas con la solución que se está aplicando y que en última instancia tiene que ver con la reparación de los daños. Y esta es una medida muy importante porque en la reforma constitucional del 2008, que fundamenta el sistema acusatorio y que quedó ya aterrizada en el Código Nacional de Procedimientos Penales de 2014, se establece que la justicia, digamos, es la alternativa. Es decir, se debe de acudir al mecanismo alternativo de solución de controversias, procurando que este sea una salida muy recurrente a la que vaya el agente del Ministerio Público y vayan las partes, y que en segunda instancia quede ya la sanción penal per se o el procedimiento penal en sí mismo. Y si nosotros analizamos las reformas constitucionales que se han dado en los últimos años en este país, recientemente la de este año, Justicia Cotidiana, pues veremos que lo que se pretende es ahora un relanzamiento, por así decirlo, del artículo 17 constitucional, en donde se establece el fundamento constitucional de la jurisdicción, sí, pero también de una manera importante del mecanismo alternativo de solución de controversias en todas las materias, incluyendo la penal. De tal manera que a través del mecanismo alternativo de solución de controversias podemos llegar o se puede llegar a soluciones que tienen que ver propiamente con el sistema acusatorio a través de la aplicación de estas decisiones que se pueden dar desde la investigación, pero también se puede hacer realidad lo que nos establece el Código Penal en la parte en la que yo les decía que está condicionada esta conducta delictiva cuando habla que los procesos seguidos por estos delitos se pueden sobreseer a petición del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica cuando los procesados cumplan las sanciones administrativas impuestas y además se cumplan requisitos previstos en criterios técnicos. Esto, además de establecer, reitero la idea, una suerte nueva, digamos, no muy común del derecho penal, de establecer que hay un derecho penal, pero que puede quedar sin efecto a través de la reparación de los daños o del cumplimiento de sanciones administrativas, pues nos refiere al proceso, pero también nos abre la puerta para que desde la investigación, a través de los mecanismos alternativos, podamos llegar a estas soluciones. ¿Cuál sería aquí la pauta? Pues que esto quede claro, quede establecido y que eventualmente se pueda plantear, quizás como alguna de las aportaciones de esta mesa, la necesidad de que hemos visto que es un problema que tenemos ahora nosotros en la Procuraduría General de la República, de reformar la legislación respectiva para efecto de que quien tiene la facultad o quien sea, tenga la facultad de presentar querellas, pero también de acordar mecanismos alternativos de solución de controversia, que hemos encontrado que tratándose de denunciantes o de querellantes que pertenecen al sector público, desde luego, por el principio de legalidad establecido en la Constitución, pues necesitan tener una facultad establecida en la normatividad para poder acordar un procedimiento abreviado, y valdría la pena explorar la posibilidad de que la Comisión Federal de Competencia Económica también pudiera adquirir esta facultad de llegar al procedimiento abreviado, a la justicia alternativa. Y finalmente referirme a un último tema, para tampoco agotar el tiempo, que tiene que ver con el procedimiento abreviado. Y aquí la querella y la coadyuvancia de la Comisión Federal de Competencia Económica
puede trascender a la segunda parte de la investigación, que es la investigación complementaria, una vez que el caso ya quedó judicializado y existe un auto de vinculación a proceso en un procedimiento abreviado. ¿Y qué es el procedimiento abreviado en términos muy simples? Es el reconocimiento de una responsabilidad penal por parte de quien ha sido imputado de la comisión de un delito para efecto de que fuera del juicio oral o sin necesidad de llegar a un juicio oral se apruebe un convenio entre el afectado y el agente del Ministerio Público y se imponga una sanción penal. Desde luego, a través de reducciones y de parámetros perfectamente establecidos en normatividades previas. ¿Y qué significa esto? Que precisamente también el que se cumplan eventualmente los requisitos o las sanciones administrativas establecidas en la Comisión Federal de Competencia Económica pueden ser la pauta para que eventualmente se llegue a la decisión de un procedimiento abreviado, lo cual es muy importante decirlo, porque en el sistema acusatorio, a nivel comparado, en Latinoamérica e inclusive en los estados anglosajones, en los países anglosajones donde se aplica este procedimiento normalmente, pues llega a juicio oral cuando mucho un 5% de los casos. Ningún sistema en ninguna parte del mundo permite o tiene las capacidades suficientes de atender el 100% de los casos en un juicio oral, cuando mucho es el 5% de los casos. En Colombia, en Chile, en Estados Unidos, en todos lados, tenemos un 5% aproximadamente de juicio oral, en Estados Unidos inclusive menos, en relación con los casos que se plantean judicializadamente. ¿Y qué sucede con el otro 95% de los casos? Precisamente a través de otras salidas, las que yo les he comentado antes, o la que por excelencia se aplica en números casi del 60%, de entre el 40 y el 60%, que es el procedimiento abreviado, a través del reconocimiento de responsabilidad y de la imposición de una sanción penal inmediata por un juez de control sin necesidad de llegar a un juicio oral. De tal manera que la Comisión Federal de Competencia Económica puede acompañar y de hecho acompañará a la gente del Ministerio Público, no solamente desde el inicio mismo de la querella, ojalá y vengan más querellas, para que nosotros también vayamos haciendo el trabajo que se tiene que ir desarrollando en el Ministerio Público para que el acompañamiento o que digamos el ejercicio de la atribución de presentar la querella y de constituirse como coadyuvantes de la gente del Ministerio Público hagan o fomenten o permitan que la Comisión Federal de Competencia acompañe el procedimiento, no solamente la investigación inicial que pueda concluir en estos términos, sino también en la investigación complementaria y en última instancia en el juicio oral. Porque también señalar que cuando estamos ya en un juicio oral, la parte querellante tiene un espacio, según la ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene la participación que le corresponde en las audiencias también para hacer valer lo que a su derecho corresponda ya propiamente en la recepción de las pruebas a que haya lugar. Y finalmente, para concluir esta intervención, comentarles que sí tenemos ya un caso en la delegación de la Ciudad de México. Es un caso reciente, es un caso muy interesante. Evidentemente está sujeto a reserva y a confidencialidad en este momento, pero sí es un caso en el que ya recibimos la querella, recibimos ya el pliego de probable responsabilidad y hemos estado trabajando con la Comisión Federal de Competencia en el procesamiento de este caso, que a nosotros nos parece muy importante, porque como ya también se ha señalado por nuestro moderador, por el doctor Diego Valadez, por usted y por la organización misma de este foro, nosotros pensamos que este es un asunto de la mayor importancia para el país. Si un país sano, como el que México aspira a ser, es un país que tenga una competencia económica también sana. Y aunque de manera muy puntual están establecidas las normas constitucionales que fomentan una participación económica equilibrada, también el derecho penal se ha ocupado de este tema. Se ha considerado que los daños o las conductas que atentan contra el libre mercado, contra la participación económica en estos casos es un bien jurídico tutelado por el derecho penal y ahí está establecida la conducta delictiva que esperamos seguir recibiendo muchos casos y que esto se vaya vaya siendo una caja de resonancia y que también permita al derecho
penal ir cumpliendo sus finalidades de prevención especial del delito. ¿Cuáles serían entonces 3 conclusiones muy rápidas que yo plantearía aquí sobre la mesa? Bueno, pues la primera, que aunque la Ley Federal de Competencia Económica y el Código Nacional de Procedimientos Penales nacieron en el mismo año, sin embargo, el proceso legislativo hizo que no sean completamente compatibles de manera muy puntual en los postulados del sistema acusatorio con los de la Ley Federal de Competencia, lo cual no es de ninguna manera grave, porque tocará, desde luego, hacer una interpretación integral, una interpretación conforme y aplicar las reglas de la interpretación desde el Ministerio Público y en el Poder Judicial de la Federación, aunque será muy aconsejable pensar en que en un futuro planteamiento de reforma legislativa estas pautas puedan quedar alineadas al sistema de justicia acusatorio. La segunda, también como idea, pensar en la posibilidad de que los delitos en materia de competencia económica estén en la Ley Federal de Competencia Económica para que no exista ninguna duda sobre la competencia, que aunque no la hay, puede dar lugar a la apertura de argumentación en la defensa, porque está en el Código Penal Federal, sí es cierto, pero no basta con que un delito esté en el Código Penal Federal para que necesariamente, en todos los casos de manera indefectible, sea exclusivamente de competencia federal. Y aquí tenemos actores que en muchos sentidos pertenecen al ámbito del derecho privado. Tenemos empresas cometiendo estos delitos. Entonces, sí se abre una puerta a una discusión, simplemente, en la parte argumentativa sobre si siempre será una competencia federal o no necesariamente. Podría haber ahí alguna puerta muy pequeña que se abriera hasta esta argumentación, lo cual quedaría completamente cerrado ante un eventual establecimiento del delito en esa ley. Y finalmente, tomando en consideración que el mecanismo alternativo de solución de controversias no solamente es deseable, sino que además es un objetivo constitucional en el artículo 17, sería muy interesante también que la legislación en materia orgánica, en materia de competencia económica, facultara al servidor público respectivo para que pudiera participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias. Pues es lo que el licenciado Gilberto Higuera Bernal, su procurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, quería compartir con ustedes por mi conducto. Decirles que estamos muy comprometidos en la Procuraduría General de la República por lograr que las investigaciones sean eficientes, eficaces, sean rápidas, estén planeadas y sean metodológicamente sostenibles en el Poder Judicial de la Federación. Y en ese sentido, la participación de la institución en ocasiones de coordinación y de colaboración como esta, pues nos parece muy importante y pues que estamos siempre a la orden de las instituciones del Estado mexicano que requieran nuestra participación por la comisión de algún delito. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias al maestro Nader Curi por su disertación. Realmente estamos en un momento complejo, porque si delitos que tienen una milenaria tradición, hay problemas para su aplicación. Piensen ustedes en el homicidio, privar de la vida a otro, no tendría mayor problema, pero si lo proyectan hacia el lamentable suceso del terremoto, ¿quiénes deben responder por la muerte de personas que estaban en edificios o construcciones mal ejecutadas? ¿Es verdaderamente la dueña del Repsamen responsable de la muerte de los niños? ¿Son los arquitectos? ¿Son los calculistas? ¿Es el DRO? Es decir, ¿cuándo puedo cometer un delito por omisión? Un homicidio en comisión por omisión. Eso solamente un pequeño ejemplo de los problemas que tenemos, como les decía, de delitos que ya llevan siglos existiendo como tales y que se han desarrollado una literatura vasta sobre los mismos y todavía encontramos muchos problemas para su aplicación. Imagínense ustedes entonces en un delito que tiene apenas 6 años de existencia en el Código Penal mexicano. La gran cantidad de problemas que se nos van a generar en la aplicación de la norma
Hace necesario no solamente que se desarrollen este tipo de eventos, se escriban libros sobre el mismo, sino también que criterios judiciales nos empiecen a ilustrar cuál es realmente el delito que va a ser sancionado. Por poner algunos puntos, 3 solamente, ¿es un delito de mera actividad o es un delito de resultado? Es decir, ¿basta con que haya un acuerdo colusorio o tenemos que identificar cuál es el bien jurídico tutelado que se lesionó? Recordemos que está dentro de los delitos contra la economía nacional, podría ser también contra el consumidor. Tiene que estar demostrado cuál fue el sobreprecio en el producto o en el servicio o la deficiente calidad producto de esa conducta. Es decir, ¿es un delito de mera conducta o es un delito de resultado? Esto va a ser muy importante porque si bien es cierto que podríamos empezar con datos que establezcan que existe esta práctica monopólica absoluta, llevar la querella adelante, llevar el proceso penal adelante, al momento en el que los jueces tengan que dictar la sentencia, dice la Constitución en el artículo 20, en el inciso A1, que el hecho debe estar esclarecido. ¿Cuál va a ser ese hecho? ¿La lesión del bien jurídico o la pura conducta? Y esto tiene una trascendencia de proyecciones insospechadas, ya que aquí tenemos varios principios que hoy por hoy son del Estado social y de derecho y protector de derechos humanos, como son la presunción de inocencia. ¿Se reunieron? Sí. ¿Y hay un derecho de reunión? Una garantía de reunión. ¿Coludieron? Sí, sin resultado. Es solamente la pura reunión con una mala intención lo que ya hace que se conforme el delito. Y si en eso estamos, tenemos también que establecer entonces, por una parte, el hecho que la ley señala como delito, que debe estar esclarecido para el final del proceso, es decir, debe estar probado, pero si no sabemos que debe estar probado, difícilmente entonces vamos a poder sustentar la sentencia condenatoria de quien lo cometió. Una persona que normalmente no es el que llevó adelante el acuerdo colusorio, no solamente es el dueño o el accionista, sino el CEO o el director general. ¿Quién de ellos fue el que realizó la conducta prevista en el 254 bis? ¿Y a quiénes más se puede llegar a sancionar por este tipo de comportamientos? Esto, por supuesto, requiere de fórmulas muy potentes, como son la teoría del dominio funcional del hecho en aparatos organizados de poder, que se debe emplear debidamente para interpretar el artículo 13 del Código Penal Federal, para también sancionar a estas personas que, aunque no de manera directa, sí tenían el dominio por división de funciones para llegar a este resultado del cual estamos hablando. Cuestiones como estas son solamente el inicio de una discusión que se vendrá desarrollando a lo largo de los años venideros y que seguramente conocedores como el doctor Miguel Ángel Aguilar, quien puedo decir que es una de las figuras más respetadas dentro del Poder Judicial Federal, van a llevar adelante para establecer esos criterios que nos ayuden a sancionar de manera debida, conforme a los parámetros del Estado social y de derecho, a estas prácticas monopólicas, pero por supuesto a quienes las han cometido. Cedo la palabra al magistrado Miguel Ángel Aguilar López, quien es doctor en Derecho, máster internacional en Derecho Penal, Constitución y Derechos, Universidad Autónoma de Barcelona, maestro en Ciencias Jurídico-Penales por el INACIPE, maestro en Derechos Humanos y Democracia por Flaxo. En su actividad académica ha sido profesor de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, Instituto Nacional de Ciencias Penales, Instituto de la Judicatura Federal, Instituto Federal de la Defensoría Pública, Casas de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, catedrático fundador del Instituto JIBO.
En su obra publicada se encuentra la prueba en el proceso penal acusatorio, el delito y la responsabilidad penal, justicia o legalidad, reflexiones en torno de la justicia penal, presunción de inocencia, derecho humano en el sistema penal acusatorio, además de otras obras en coautoría y ensayos publicados. En sus actividades laborales, abogado postulante, agente del Ministerio Público Federal, juez de distrito y actualmente magistrado de circuito del primer Tribunal Unitario en materia penal del primer circuito. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y del claustro de doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenas noches. Aprecio la invitación, aprecio la presencia del doctor Diego Valadez y la presencia de los panelistas, la invitación de mi amigo Enrique Díaz Aranda. Trato de leer un poco la ley constitucional, la estructura de cualquier Estado democrático, parte de un orden constitucional, y el artículo 21 señala que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, así como el ejercicio de la acción penal. La imposición de las penas corresponderá a los jueces. El sistema de justicia penal se establece en el artículo 14 constitucional bajo dos principios fundamentales: el debido proceso legal y la exacta aplicación de la ley. Nadie puede ser privado, entre otros bienes jurídicos, de la libertad, si no es mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento y con arreglo a las leyes expedidas con anterioridad a un hecho. Debido proceso penal justo, como derecho humano de toda persona, en sentido genérico, para poderse imponer, bajo la exacta aplicación de la ley penal, la pena correspondiente, que no puede ser por analogía ni por mayoría de razón. El artículo 20 constitucional hoy en día decanta las reglas de un sistema procesal que, como se ha dicho en este panel, es de carácter acusatorio y efectivamente el fin hoy en día del proceso penal, de acuerdo a los estándares internacionales desde hace décadas, no es llegar a la verdad histórica, sino esclarecer los hechos conforme a lo precisado en el Ministerio Público en su ejercicio de la acción penal, lo que dilucidarán las partes en el contradictorio conforme a sus estrategias, empleando para ello la información y la prueba correspondiente. Llama la atención que en este sistema acusatorio la carga de la prueba constitucionalmente para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora conforme lo establezca el tipo penal. El párrafo tercero del artículo 14 antes referido señala el principio de legalidad en materia penal. En este sentido, también es conocido como el principio de tipicidad. ¿Qué será en el orden constitucional? Y es una pregunta que me formulo: el tipo penal, la tipicidad y los elementos del tipo penal. Hacer una respuesta a priorística en un juicio de valor no tendría sentido en el Colegio Nacional. El Colegio Nacional sustenta a través de la ciencia la respuesta. La dogmática jurídico-penal es un método de carácter científico que desentraña el contenido de la norma jurídica para resolver con eficiencia y con eficacia el esclarecimiento de ese hecho, realizando la abstracción de una norma jurídica con la información prueba para decantar en una resolución judicial. Poder analizar a priorísticamente el tipo penal
previsto en la propia norma jurídica 254 bis del Código Penal de la Federación es un aspecto que debe de tener un rigor científico. En este supuesto, si haré la abstracción como juzgador de un hecho, tengo que confrontarlo con la propia norma jurídica. Pero esta abstracción no es ciega. Primero tengo que desentrañar los contenidos de la descripción normativa tipo penal para poder obtener los elementos de esta norma y poder realizar el ejercicio de tipicidad o de exacta adecuación entre el hecho y esta norma jurídica. El método tendrá que tener que realizarse a través de un análisis científico de este artículo 254 bis. Ponga a su consideración este ejercicio sin soslayar que por ser un ejercicio puede ser motivo de perfección. Hace poco me alegaban como magistrado de apelación que habría escrito hace 17 años un estudio dogmático acerca del delito de blanqueo de capitales que en México legalmente se llama operaciones con recursos de procedencia ilícita. El litigante sostuvo en la audiencia inicial que, entre otros autores, había un autor, Miguel Ángel Aguilar, que precisaba la naturaleza de este tipo penal. Y efectivamente, al contestarle en el orden de la decisión judicial, le hice la precisión que efectivamente un estudio dogmático de hace 17 años, en la evolución propiamente del derecho y de la ciencia jurídica, tendría que abarcar aspectos, ¿verdad?, que en ese momento, en el nacimiento de la descripción normativa, cuando emigra del Código Fiscal al Código Penal Federal, pues es importante poderlo destacar en este momento para poder dar una respuesta jurídica en mi carácter de juzgador sobre un hecho preciso. ¿Qué método empleo? De 1994, marzo, a septiembre de 1999, se estableció una reforma constitucional donde se señalaba que la orden de aprehensión o la formal prisión requería acreditar los elementos del tipo penal. Los operadores del derecho se preguntaban cuáles son los elementos del tipo penal cuando infinidad de autores, alemanes, españoles, argentinos, colombianos, mexicanos, etcétera, tendrían precisiones de diferencia, no obstante que podría haber una uniformidad dogmática. El legislador estableció en el artículo 168 y sus correlativos en todo el país cuáles eran los elementos del tipo penal. Inciso A, la acción o la omisión, la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico tutelado. Fracción segunda, la forma de participación del sujeto activo, esto es, aquel que realiza la acción o la omisión. El artículo 13 del Código Penal de la Federación nos señala que es quien acuerda o prepara, quien realiza por sí, quien lo hace conjuntamente, quien se sirve de otro, quien determina dolosamente, quien presta ayuda o auxilio doloso, quien lo hace a virtud de una promesa anterior, y aquellos que sin previo acuerdo concurren a la comisión del hecho delictuoso y se desconoce quién realizó la conducta. El intelectual, material, coautor, mediato, instigador, cómplice, encubridor y responsable correspectivo. Fracción tercera, el carácter doloso o culposo de la acción de la omisión. Esto es, ¿hay intención o no hay intención? Asimismo, refería la norma, si el tipo penal lo requiere, se acreditará, inciso A, las calidades cuantitativa o cualitativa del activo o del pasivo. B, el objeto material. C, la atribuibilidad de la acción de la omisión al resultado. D, medios comisivos. E, circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión. F, elementos normativos.
G, elementos subjetivos específicos, y H, las demás circunstancias que la ley prevé. Podríamos luego, bajo un argumento dogmático histórico, poder tener el mismo sustento para poder hoy en día tener la precisión de cuáles son los elementos del tipo penal. Tengo luego un método para desentrañar el contenido de mi artículo 254 bis, tratando de responder a algunos de los interrogantes que nos hace el doctor Díaz Aranda. Podría precisar que en tal de las circunstancias, la acción, la conducta, el acto o el hecho va a consistir, conforme a la descripción normativa, quien celebre, ordene o ejecute. Esta es la conducta. Un tipo penal de acción: celebrar, ordenar, ejecutar. Pero también es dable admitir en la propia norma conducta de omisión, no hacer. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir solamente una cantidad restringida. Fracción segunda. Esto es, el legislador con toda claridad prevé conductas de hacer o no hacer. En la fracción cuarta encontramos otra conducta de no hacer: la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas. La norma tiene una enorme amplitud. La acción en sentido genérico admite la acción en sentido estricto o la omisión en ese propio sentido estricto. En este contexto, a esta conducta corresponderá un resultado. Y podríamos nosotros que la norma afirmar no exige un resultado material o de lesión. Esta es una mutación en el mundo fáctico. Únicamente requiere, en sentido genérico, consecuencias jurídicas. En ningún momento, no obstante que puede subyacer en el intelecto de cualquiera de nosotros, que esas conductas de acción o de omisión deberían de producir daños materiales en el mercado, en el consumo y en la economía. En mi consideración, la descripción normativa no lo requiere. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? ¿Sí? Ante una discusión que podría partir de muchos lugares. Normalmente en la estructura de la metodología sistemática, analítica y de la hermenéutica, el tipo penal, al quedar dentro de un título y un capítulo en el Código Penal, corresponde luego, por adscripción, al bien jurídico tutelado consistente en el consumo nacional de bienes y servicios. En sentido amplio, el mercado de consumos. En sentido negativo, la expulsión de prácticas monopólicas absolutas. Así, en este sentido, la propia norma exige el carácter de autor material cuando refiere a quién. Por lo tanto, es por sí, pero debe de admitirse diversas formas de autoría o participación según el acceso que tenga el activo a la realización de la acción o de la omisión. No hay duda que se puede admitir a intelectuales, a mediatos, instigadores, cómplices y encubridores. Pero es evidente que es un tipo que en la descripción normativa requiere coautoría. La doctrina y la jurisprudencia señalan la unidad de propósito delictivo, un codominio funcional del hecho y un reparto de tareas. Veamos si no: agentes económicos, personas físicas o morales que participen en actividades
con o sin fin de lucro. Podríamos advertir para poder afirmar que no es un delito de resultado material, porque no hay necesidad de que se obtenga un lucro estructural. Recordemos que también nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales hoy en día regula la responsabilidad penal de la persona moral, que puede ser conjuntamente con la persona física juzgada. Analizaríamos en un caso particular que alguna persona moral privada, de las que conocemos infinidad en el mercado de consumo o de servicios, sea paralelamente enjuiciada con personas físicas. Eminentemente, ese es un tipo penal doloso, en su doble vertiente para analizar en los casos particularizados. Conocer y querer en dolo directo, prever y aceptar en dolo indirecto o dolo eventual o de consecuencias necesarias. La propia norma expulsaría el carácter culposo de la acción o de la omisión prevista en la propia norma al no encontrarse regulado en el número cerrado de la descripción. La calidad del sujeto activo, ¿sí?, es requerida en dos vías. Cuantitativa, tendrían que ser en pluralidad, dos o más. Cualitativa, entre agentes económicos competidores entre sí. Requiere acreditarse luego las calidades cuantitativa y cualitativa de la descripción normativa. Sobre la persona o la cosa que recae la conducta se llama objeto material en la dogmática jurídico. Se requiere calidades cualitativas. Que la acción o la omisión se refiere a contratos, convenios, arreglos o la combinación de algunos de estos. No se requiere, por ser de resultado de consecuencias jurídicas y no material, atribuirá de la acción o omisión al resultado. Esto es, delitos de comisión por omisión que requieren incumplimientos o faltas a deberes jurídicos con resultados materiales. Los medios comisivos son contratos, convenios, arreglos o las combinaciones de estos. No requieren circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión, pero requieren un sinfín de elementos normativos. Esto es, la definición, conceptualización de expresiones semánticas para evitar arbitrariedades en el momento de juzgar y darle un contenido cultural o jurídico o jurisprudencial o científico. Verbo y gracia. Establecer, ordenar, mandar, decretar. Obligación, vínculo que sujeta a hacer o abstenerse de hacer algo, establecido por precepto de ley, por voluntario otorgamiento, por deliberación recta de ciertos actos. Producir, crear cosas o servicios con valor económico. Procesar, someter a un proceso de transformación física, química o biológica. Distribuir, dividir algo entre varias personas, designando lo que a cada una corresponde según voluntad, conveniencia, regla o derecho. Comercializar, dar un producto, condiciones y vías de distribución para su venta. Adquirir, hacer propio un derecho o cosa que a nadie pertenece o que se transmite a título lucrativo u oneroso o por prescripción. Prestación, cosa o servicio que alguien recibe o debe recibir de otra persona en virtud de un contrato o de una obligación legal. Transacción, trato, convenio, negocio, dividir, partir o separar algo en partes, asignar, señalar lo que corresponde a alguien, imponer, poner una carga, una obligación, otra cosa. El tipo penal requiere elementos subjetivos específicos. Que el objeto de la acción o de la omisión sea para fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados.
o establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir, sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes, o la prestación o transacción de un número, volumen o frecuencia restringidos o limitados de servicios. O dividir, distribuir, asignar o imponer proporciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y servicios mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o determinables. O establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas, almonedas e intercambiar información con alguno de los objetos o afectos a los que se refieren las anteriores fracciones. Desde luego que los elementos normativos, que son palabras que requieren ser conceptualizadas, encontramos un sinfín que tendrían que ser precisados. No requiere de más circunstancias que la ley prevé. Un tipo penal complejo, un tipo penal alternativamente formado, un tipo penal que en la praxis es muy difícil, si no se es especialista, de investigar, de proponer un ejercicio de la acción penal, de juzgar y de dictar una sentencia condenatoria o absolutoria. Se requiere desentrañar con una enorme profundidad el contexto para corresponder la justificación del legislador. El desarrollo económico de una nación necesariamente está vinculado a la productividad de las empresas, a la libre competencia y el acceso a bienes y servicios que permitan mejorar la calidad de vida de las personas. En México, uno de los principales frenos al crecimiento económico ha sido sin duda la libertad de mercado y el insuficiente desarrollo que se ha verificado en algunos sectores de la economía, lo que no ha permitido denotar de manera definitiva la economía del país. Por eso, las prácticas monopólicas absolutas dañan la estructura, la economía, el desarrollo, el progreso y la democracia de una nación. Por si fuera poco, la descripción normativa combina aspectos administrativos con aspectos de carácter penal y señala que estos solamente son perseguibles por querella, cuyo titular de la misma es la Comisión Federal de Competencia Económica o del Instituto Federal de Telecomunicaciones, según corresponda en el caso concreto. Pero la querella por sí sola sería insuficiente si no se satisface lo que se conoce en la teoría general del proceso como un requisito de procedencia o procedibilidad, ya que esa querella solo puede formularse con el dictamen de probable responsabilidad en los términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica. Para ello lo emite un órgano facultado, ¿sí?, por la comisión, artículo 79 de la ley correspondiente. ¿Qué es lo que tiene que hacer para la probable responsabilidad? Identificar de o los agentes económicos investigados, los hechos investigados y su probable objeto o efecto en el mercado, las pruebas y demás elementos de convicción que obran el expediente de investigación y su análisis, y los elementos que sustenten el sentido del dictamen y, en su caso, las disposiciones que se estimen violadas, así como las consecuencias. Un órgano de investigación especializado dentro de la comisión para fincar administrativamente una probable responsabilidad para que este sea un requisito de procedencia conforme a la querella. Hay causas de exclusión de responsabilidad penal, no del delito. La responsabilidad penal sería el reproche al autor, quien hace la acción o la omisión. No existe responsabilidad penal para los agentes económicos que se acojan al beneficio a que se refiere el artículo 103 de la Ley Federal de Competencia Económica, previa resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica o del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que determine que cumple con los términos establecidos en dicha disposición y los demás aplicables. ¿Cuáles son?
que sea el primero entre los agentes económicos en la conducta en aportar elementos de convicción suficientes que obren en su poder y de los que puedan disponer que permitan a la comisión iniciar el procedimiento de investigación o, en su caso, presumir la existencia de la práctica monopólica absoluta. O coopere en forma plena y continua en la sustanciación de la investigación y, en su caso, en el procedimiento seguido en forma de juicio. Y realice las acciones necesarias para terminar su participación en la práctica violatoria de la ley. Política criminal en favor de los que cooperan para desterrar estas prácticas. Se prevé una forma de no llegar a la investigación ni el dictado de una sentencia, sobreseimiento. 2. Se resuelve el asunto. Los procesos seguidos por este delito podrán sobreseerse a petición del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica o del Instituto Federal de Telecomunicaciones cuando los procesados cumplan con las sanciones administrativas impuestas y además se cumplan con los requisitos previstos en los criterios técnicos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto. Si cumple la sanción administrativa, es sobreseída la causa penal. Prescripción. La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de libertad a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Las figuras jurídicas, prescripción, sobreseimiento, causas de exclusión de la responsabilidad penal, requisitos de procedencia o procedibilidad, la querella, en el ámbito procesal penal, deben de sumarse a la sustantividad, el aspecto dogmático de desentrañar el contenido de la norma jurídica para poder satisfacer en el debido proceso la exacta aplicación de la ley bajo el eje de 2 derechos constitucionales: la defensa adecuada, la presunción de inocencia y bajo 2 nuevos paradigmas: el deber, las obligaciones de la libre competencia en los mercados, la ética y la moral de las empresas para evitar prácticas corruptas que dañan a una nación a través de un nuevo mecanismo, responsabilidad penal de la persona moral y su mecanismo de tutela, oficiales de cumplimiento, compliance. Mucho tendremos que abonar en los próximos años para poder analizar esas figuras tan interesantes. Muchas gracias. Agradezco mucho a la comisionada presidenta de la COFECE, la maestra Alejandra Palacios Prieto, por asistir y por darnos esta brillante conferencia, lo mismo que al doctor Jorge Nader Curi, por haber disertado y ilustrado sobre este nuevo engarce que tiene la COFECE con la PGR, la futura Fiscalía y sobre todo en el contexto de un nuevo proceso penal acusatorio. Por supuesto, la brillante disertación del magistrado Miguel Ángel Aguilar López, quien ya nos adentra en toda esta problemática que seguramente dará mucho de qué hablar, mucho que discutir, pero sobre todo, como se dice en la COFECE, un México mejor es competencia de todos. Un México justo es por lo que queremos luchar y eventos como estos así lo están demostrando. Muchísimas gracias.